Estamos agotados, ¿verdad? Exhaustos de intentar ser los gerentes del universo. Hemos crecido creyendo que la única forma de resolver un problema es apretar más fuerte, forzar la cerradura, luchar contra la corriente. Pero ¿qué sucede cuando esa fuerza solo tensa el nudo? Intentamos desenredar el conflicto con ansiedad, y la cuerda, que antes era flexible, se convierte en una soga rígida y cortante. Esta es la paradoja del control. Cuanto más nos esforzamos por dominar una situación o a una persona, más lejos está la solución. El nudo se cierra, y nos sentimos atrapados en nuestro propio esfuerzo. Una herida colectiva que nos consume. Lao Tse, el sabio ancestral, nos susurra un secreto que desafía toda nuestra programación moderna. Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No es pereza, es maestría. Es la profunda sabiduría de saber que lo que necesitamos no es más acción, sino menos resistencia. Hoy vamos a renunciar al cargo de gerente del universo. Vamos a aprender a soltar la cuerda, a dejar de alimentar la obsesión, permitiendo que la inteligencia natural del Tao trabaje a través de nosotros. Prepárense para descubrir el arte de no hacer nada y ver cómo, por primera vez, todo comienza a resolverse. Hay una antigua fábula, una advertencia de la dinastía Song, sobre la impaciencia que destruye lo que intenta ayudar. Es la tragedia del campesino, un hombre que se obsesionó con el lento crecimiento de su cosecha. El campesino, desesperado por la lentitud con la que sus brotes de arroz crecían, cometió la imprudencia de creerse más sabio que la naturaleza. Una noche, impulsado por la ansiedad del control, fue al campo y tiró suavemente de la punta de cada planta, convencido de que así las ayudaría a alcanzar antes la luz. Al amanecer, agotado pero orgulloso, anunció su hazaña. Pero el sol reveló la verdad cruel. Todos los brotes que había forzado se habían secado y muerto. El hombre, en su impaciencia por controlar el ritmo de la vida, había destruido la vida misma. Nosotros somos ese campesino. Constantemente estiramos las situaciones, las personas y los procesos, creyendo que la fuerza acelerará la cosecha solo para encontrarnos con un resultado marchito. La renuncia al cargo de gerente del universo es un acto de humildad radical, la única vía para desatar el nudo que nuestra propia voluntad ha apretado. Entender el Wu Wei es comprender que la inteligencia del Tao no requiere de nuestro micromanagement. El universo, al igual que nuestro cuerpo, sabe respirar sin que le demos la orden consciente. ¿Por qué insistimos en dirigir el tráfico cósmico? La práctica de la no intervención no es una rendición, es el reconocimiento de una jerarquía. Hay una sabiduría superior operando. Para comenzar a desatar el nudo de la paradoja del control, debemos primero detener la entrada de ansiedad y fuerza. Observa ese conflicto donde has invertido toda tu energía de lucha. ¿Cómo se sentiría si simplemente dejaras de tirar? Si en lugar de responder inmediatamente a la provocación o de intentar manipular el resultado de una reunión, optaras por la pausa vacía. El Wu Wei nos enseña a reemplazar la fuerza bruta, el Li de la acción impulsiva, con la fluidez adaptativa del agua, el Shui. El agua, al encontrar un obstáculo, nunca lo empuja. Lo rodea, se adapta a su forma y a través de la persistencia suave, lo erosiona sin fricción. La fuerza del Tao reside en la adaptación, no en la confrontación. La renuncia es esa maestría de la pausa, el espacio que se abre cuando liberamos la energía que antes usábamos en la lucha inútil. Esa energía, una vez liberada de la fricción, se convierte en la corriente sutil que lleva la solución. Permitimos que las raíces profundicen por sí mismas, que la planta busque su propia luz. Es la confianza absoluta en la arquitectura de la sabiduría, que opera perfectamente si dejamos de ser su supervisor ansioso. La próxima vez que sientas el impulso de forzar, recuerda el nudo. El camino más corto hacia la solución es soltar. Esa renuncia al cargo de gerente del universo es el paso más transformador. Es la aceptación de que la conciencia que sostiene la galaxia no necesita nuestro calendario de microgestión. El ego insiste en que, si no intervenimos, el caos triunfará. El Tao revela que, si intervenimos con fuerza, el caos se solidifica. Para practicar esta renuncia,
Debemos primero identificar las áreas donde hemos erigido nuestro trono de supervisión ansiosa. ¿Dónde estás intentando controlar las emociones de otro? ¿Dónde fuerzas un resultado comercial que aún no tiene la madurez para manifestarse? ¿Dónde intentas acelerar el crecimiento de una relación o de una idea? En cada uno de estos lugares, el wei, la acción intencional, pesada y dirigida por el ego, está creando resistencia. El ejercicio comienza con el retiro ceremonial de la silla de la dirección. Di, aunque sea internamente, he renunciado a la dirección de este asunto. Confío en la inteligencia del flujo. Esta no es una invitación a la inercia perezosa, sino a la acción perfectamente alineada. El Wu Wei es, de hecho, acción, pero una acción que no deja rastro de esfuerzo. Piénsalo como el alfarero que, en lugar de forzar la arcilla, simplemente permite que sus manos sigan la rotación de la rueda, guiando la forma que la materia ya desea tomar. La acción del alfarero es mínima. La obra es la manifestación de la armonía entre la intención sutil y la naturaleza inherente de la arcilla. La acción impulsada por el Wei siempre busca manipular los síntomas. La acción Wu Wei se dirige directamente a la raíz, pero lo hace mediante la no confrontación. Cuando observas un problema, en lugar de saltar a la solución más ruidosa o inmediata, el reflejo del gerente que debe justificar su sueldo, haz una pausa y pregunta: ¿cuál es el punto de menor resistencia? ¿Cómo se movería el agua aquí? El agua nunca intenta levantar la montaña, simplemente encuentra el valle. En términos prácticos, la renuncia significa soltar el argumento que sabes que no puedes ganar, no escribir el correo electrónico de represalia que arruinaría la relación a largo plazo, y dar un paso atrás en una negociación para permitir que la contraparte encuentre su propia posición de equilibrio. Significa reconocer que la verdad de la situación se revelará solo cuando el silencio y la quietud del no hacer hayan disuelto el humo de nuestra propia ansiedad. La mayoría de las soluciones forzadas son parches temporales que requieren una inversión constante de energía para mantenerse en su sitio, como un dique que debe ser reparado diariamente. El Wu Wei, al actuar con la sabiduría de la naturaleza, no construye diques, rediseña el curso del río. Permite que la solución emerja orgánicamente, sostenida por las propias leyes del Tao. Esta energía liberada del conflicto es lo que los sabios usan para la verdadera influencia. Una influencia que no se percibe como control, sino como el magnetismo silencioso de la presencia. El arte supremo no es el de hacer, sino el de permitir. El sabio no necesita forzar puertas, simplemente abre aquellas que ya están desatrancadas por la lógica intrínseca del universo. Cuando cesas de empujar, la propia estructura del conflicto colapsa, no porque lo hayas destruido, sino porque has retirado tu energía de soporte. La maestría de la arquitectura de la sabiduría reside en esa confianza radical. El cosmos ya sabe cómo girar sin tu insistente palanca. Tu tarea es dejar que gire, mientras tú, como un eje silencioso, permaneces en calma. Deja de dictar y comienza a escuchar el susurro de la solución que ya está en camino. Pero hay un abismo entre el permitir sabio y el abandono irresponsable. Este abismo se cruza por la impaciencia, esa prisa neurótica que nos obliga a usurpar el ritmo sagrado del Tao. Cuando el ego se siente amenazado por la lentitud del proceso orgánico, toma la palanca e interfiere. Esta interferencia es la base de la tragedia de Xuan Yamiao, la fábula del campesino de Song, un espejo donde se refleja la locura de la mente que se declara gerente del universo. El campesino, ansioso por ver el fruto de su trabajo, observaba sus brotes de arroz crecer con una lentitud desesperante. Su mente, entrenada en la inmediatez y el control, no podía aceptar la cadencia de la naturaleza. Él se dijo a sí mismo: «Debo ayudarles, debo acelerar este crecimiento, pues mi éxito depende de ello». Y así, dedicó un día entero a la labor más absurda y extenuante. Fue de brote en brote, tirando suavemente de cada tallo hacia arriba, convencido de que así los impulsaba hacia la madurez. Al caer la noche, regresó a casa agotado, pero triunfante, anunciando a su familia: «Hoy he ayudado a que las plantas crezcan». Al día siguiente, su hijo corrió al campo y encontró que todos los brotes, separados violentamente de sus raíces por la tracción impaciente del padre, se habían marchitado y muerto.
Esta no es una simple historia sobre agricultura, es el paradigma del fracaso en la gestión y en la vida personal. El campesino de Song no entendió que la vida, el crecimiento real, sucede desde dentro, nutrido por una conexión subterránea e invisible que no debe ser forzada. Al forzar el efecto visible, la altura del brote, destruyó la causa invisible, la integridad de la raíz. ¿Cuántas veces has sido tú el campesino de Song? Es la figura del líder que, al sentir presión, micromanajea a su equipo hasta la extenuación, arrancando su autonomía, su raíz creativa. Es el inversionista que exige rendimientos insostenibles, matando la innovación por querer cosecharla antes de tiempo. Es el individuo que, en su camino espiritual o de autodesarrollo, fuerza una iluminación o un estado de paz que debe madurar en el tiempo quieto de la contemplación y el esfuerzo sostenido, no forzado. La renuncia al cargo de gerente del universo exige la total aceptación de la velocidad del crecimiento orgánico. Un proyecto, una persona, una idea, no pueden ser tratados como un motor al que simplemente se le inyecta más combustible o se le gira una perilla. Son organismos vivos que requieren el riego, el soporte, la nutrición, el ambiente fértil, pero que rechazan la tracción, la coacción, el apuro. La sabiduría del Wu Wei nos enseña a invertir la energía. En lugar de aplicarla sobre el resultado final, tirar del tallo, la aplicamos sobre las condiciones del entorno, regar la tierra y asegurar la luz. Si el entorno es óptimo y la semilla es sana, el crecimiento es inevitable. Tu única tarea de gestión es entonces la de dejar de estorbar, retirando la palanca de tu ansiedad. Cuando tiras de un proceso, no solo lo matas, gastas una cantidad enorme de energía personal en una acción que es inherentemente destructiva. Esta fatiga mental y emocional es la deuda que pagamos por la ilusión del control. Permanece como el jardinero que confía en la semilla, no como el capataz que golpea el reloj de arena. La verdadera maestría reside en la comprensión profunda de que la acción más poderosa es, a menudo, la elegancia de la inacción paciente, permitiendo que la solución se manifieste con su propia fuerza vital. El eje silencioso soporta el giro de toda la rueda sin un solo movimiento visible de empuje, y esta quietud es el primer paso hacia la comprensión del secreto del hilo de seda, una metáfora esencial sobre la naturaleza de los nudos que nos atan en la existencia. Un nudo, sea en la fibra textil, en un conflicto personal o en la compleja arquitectura de un proyecto, no es simplemente la unión enmarañada de dos o más cabos. Es, fundamentalmente, la tensión que los aprisiona. Sin tensión, un cruce de hilos es solo un cruce. Es la fuerza aplicada sobre sus extremos lo que lo convierte en un obstáculo rígido e inamovible. Cuando enfrentamos un problema con la rigidez de la ansiedad y el impulso de la solución inmediata, lo que hacemos es tensar aún más los extremos de ese hilo, apretando el nudo contra sí mismo. La desesperación por el control, por forzar un desenlace, es la mano que tira sin piedad. El Wu Wei nos instruye a hacer exactamente lo opuesto. La acción más efectiva para deshacer un nudo es la renuncia a la fuerza aplicada. Soltar la cuerda, permitir que la holgura regrese a los cabos, es el inicio de la liberación. La sabiduría práctica reside en identificar dónde yace esta tensión autoimpuesta. No es la situación externa la que nos ata con mayor frecuencia, es la contracción interna, la resistencia de nuestra mente a la realidad del momento presente. Si en la negociación, en la relación rota o en la página en blanco, nuestra mente grita, debe resolverse ahora, debe resolverse a mi manera, estamos aplicando la máxima tensión posible, haciendo imposible cualquier movimiento o deslizamiento. La renuncia al cargo de gerente del universo se manifiesta aquí como la práctica de la flexibilidad del alma. Al soltar la cuerda, al dejar de tirar de los extremos del problema, el nudo recupera su maleabilidad. Cuando el tejido de la vida se vuelve flexible, las fibras internas del nudo que parecían una muralla compacta se transforman en caminos deslizantes. Lo que antes requería una fuerza hercúlea para romperse, una fuerza que solo habría dañado el material, ahora cede ante la sutileza de un simple empuje, un movimiento lateral, o incluso ante el peso suave de su propia gravedad.
El maestro de la no acción no abandona la tarea, simplemente cambia la calidad de su interacción. En lugar de luchar contra la resistencia del nudo, trabaja con la holgura que acaba de crear. Se convierte en el observador paciente que palpa la estructura sin coacción, buscando el punto de menor resistencia, el ángulo preciso donde la fibra, al no ser forzada, elija su propio camino de liberación. Esta es la lección del hilo de seda. La solución nunca está en el aumento de la fuerza, está en la restauración de la fluidez original. El éxito de la gestión sutil es medir la ansiedad y retirarla, reconociendo que tu mayor poder no es tu capacidad para empujar, sino tu voluntad para ceder el control del momento. Permite que el tiempo, la atmósfera y el movimiento natural de las cosas se conviertan en tus aliados silenciosos. El nudo, al no ser alimentado por tu estrés, se agota de energía y, finalmente, se deshace por su propia inercia liberada. Es la elegancia de la no fuerza que desarma la resistencia. Esta elegancia se institucionaliza en el protocolo del Tao para la crisis. Ante el impacto de un problema grave, aquello que amenaza con paralizar el espíritu y desviar la respiración, la primera y más radical acción es la no acción inmediata. Se decreta la cuarentena de la mente por 24 horas. El propósito de esta cuarentena no es la evasión, sino la purificación del canal de decisión. Cuando la noticia impacta, la mente es inmediatamente invadida por las 4 bestias de la prisa: el miedo, la culpa, la ira y la necesidad frenética de solucionar. Estas bestias contaminan el pozo de la calma interior, y cualquier decisión extraída de ese pozo turbio estará destinada al error o a la generación de resistencia adicional. Por ello, el sabio se prohíbe taxativamente la toma de cualquier resolución de impacto durante este periodo de suspensión temporal. Se permite el diagnóstico pasivo, la recolección de información objetiva, el movimiento físico necesario para la supervivencia básica, pero se suspende la gestión activa, la negociación crucial o la respuesta emocional. Es un periodo de observación silenciosa donde el espíritu recupera su centro gravitacional. Se deja de alimentar la obsesión. Dejar de alimentar la obsesión es el paso más difícil y el más transformador, pues exige la renuncia al cargo de gerente del universo. La mente, por diseño evolutivo, es una máquina de control y previsión. Cuando percibe una amenaza, intenta desesperadamente gerenciar la crisis a través de la rumia constante, repitiendo escenarios y buscando una certeza que no existe. Esta rumia no es pensamiento productivo, es solo el ruido de la máquina intentando controlar lo incognoscible. La renuncia implica la aceptación radical de que existen fuerzas, causalidades y tiempos que operan más allá de los límites de nuestra voluntad individual. No somos el arquitecto único de la realidad, somos co-creadores y participantes. Al renunciar a este cargo ilusorio de control total, liberamos la inmensa cantidad de energía psíquica que estaba dedicada a intentar mover montañas que solo el tiempo, la atmósfera y el movimiento natural de las cosas pueden erosionar. Es reconocer que no todos los hilos del tapiz cósmico están bajo la jurisdicción de tus dedos. El cese de la alimentación obsesiva se traduce en prácticas sencillas pero poderosas. Cuando el problema intente entrar en el ciclo de repetición mental, se le etiqueta suavemente. Esto es rumia ansiosa, y se le permite pasar sin interacción. No se lucha contra el pensamiento, sino que se le retira la atención, como se apaga el fuego al negar el combustible. El protocolo de 24 horas asegura que el cuerpo y la mente salgan del estado de hiperalerta que distorsiona la percepción de la realidad. Solo cuando el sistema nervioso ha descendido de la cima del pánico, es posible ver el problema tal como es, y no como la sombra amplificada que proyecta la adrenalina y el miedo inmediato. La calma, por lo tanto, no es el resultado de la solución, sino el requisito previo para encontrarla. La solución a menudo llega cuando dejas de buscarla con desesperación, pues tu búsqueda cesa de estorbar el camino. El vacío generado por la no acción no es inactividad, sino la creación de un espacio sagrado donde la sabiduría tiene por fin lugar para susurrar. La verdadera maestría no es forzar el río, sino convertirse en río. Para sellar esta comprensión de la no acción,
te invito a un último ejercicio de soberanía interna. Siéntate cómodamente y centra tu atención en el presente que no necesita ser cambiado en este instante. Ahora, respira profundamente, llenando tus pulmones con la aceptación de lo que es. Siente cómo la tensión se disuelve en el Wu Wei. Y al exhalar, escribe en los comentarios esta declaración de poder. Yo suelto el control. Al ritualizar esta renuncia a la lucha, liberas la energía que estaba estancada en la resistencia. Permite que la inercia del universo te lleve. La no acción es la acción más eficiente, la del Tao operando a través de ti, sin esfuerzo. Entiende esto como tu mapa definitivo hacia la calma. Recuerda siempre, el universo no responde a lo que quieres. Él simplemente espeja lo que ya eres. Vive en esa calma, y el mundo se adaptará a tu paz. Suscríbete para continuar explorando cómo la sabiduría ancestral transforma la vida moderna.